Bien, como les dije, la política, todo lo que pasó este fin de semana, lo vamos a analizar con Alejandro Katz, un intelectual que ustedes conocen, está seguido con nosotros, gracias a Dios, y Juan Germano, que es director de Isonomía, una de las más prestigiosas agencias de encuestas. La primera pregunta que les quiero hacer es si la novedad de este fin de semana, que fue el cambio de la fórmula presidencial, Guado de Pedro Mansur por Massa, Agustín Rossi, cambia las posibilidades del oficialismo. A ver. En mi opinión, claramente, hace una semana se hablaba de la alta posibilidad de que el oficialismo saliera tercero en la elección y ahora parece bastante probable que el oficialismo esté compitiendo en un eventual balotaje. Ahora, ¿por qué es eso? Yo creo que Massa era el candidato natural del oficialismo desde que asumió como ministro de Economía. Básicamente porque Massa representa no al oficialismo, sino al statu quo. Massa representa una coalición muy importante en nuestro país, que es la de todos los sectores que no quieren que haya transformaciones de ningún tipo. Y esto incluye actores del sector privado, actores del sector público, sindicatos, incluye una constelación muy importante. Muchos, quiero decir, sectores empresariales enteros, de Tierra del Fuego a textil, de las automotrices a las farmacéuticas, digo, sindicatos, sin duda, sector público, proveedores de obra pública. Hay una constelación muy grande de actores del inmovilismo que además son representantes de sectores sociales muy importantes. No son solamente los empresarios, los sindicalistas, sino son aquellos que están implicados en esos sistemas de interés. Y eso tiene alguna racionalidad, diría. En un país en el que, al menos desde mediados de los años 70, el futuro fue siempre peor que sus pasados, cualquiera hayan sido, volverse conservador es una estrategia de autoprotección muy razonable. Entonces, en ese contexto, hace 12 años que el país no crece, los intentos de reforma han sido generadores de mucha tensión porque no se han hecho reformas a favor de la sociedad, sino a favor de actores particulares o de sectores particulares. La posición conservadora es una posición que se extiende muy fácilmente. Y es por eso que yo creo que no solo ha cambiado las posibilidades electorales del oficialismo, sino que le da a Massa una muy alta posibilidad de ser un candidato ganador. Creo también que en la oposición pasa algo semejante. Rodríguez Larreta de algún modo expresa una constelación muy semejante. Su 70% no es muy diferente que esto, ¿no? El famoso 70% de apoyos, claro. No. Una coalición del 70% de la sociedad argentina es un poco esto, porque cuando Rodríguez Larreta habla dice, está el campo, vaca muerta y el litio. Con eso salimos. Eso salimos, que decir, eso nos da los recursos para mantener el statu quo. No dice, eso nos da los recursos para transformar el país en este o aquel. No hay una visión de otro país. Hay recursos para que esto funcione. Un poquito más de empleo, un poquito menos de inflación, un poquito más de... Digo, ahí son las visiones dominantes. ¿Y las otras qué son? Son opciones de ruptura, no de transformación, de ruptura, de unos contra otros. Unos contra otros quiere decir reformas a favor de intereses particulares, no a favor de una visión de conjunto, de una visión común. Son reformas excluyentes, son reformas para que el otro deje de existir. Vamos a terminar con el populismo, vamos a terminar con el neoliberalismo, vamos a... No, ¿quién enuncia algo que sea suficientemente inclusivo y novedoso? Este es el escenario. Tenemos dos grandes actores de preservación del statu quo y algunos actores de ruptura a favor de intereses particulares. Déjalo hablar un poquito. Juan, quiero preguntarle sobre las dos cosas. ¿Cómo modificó para el oficialismo y cómo está también la oposición después de esto? Mira, es incomprobable lo que voy a decir, pero no estoy tan seguro que al final del camino Sergio Massa le hubiese ido muchísimo mejor que a Guado de Pedro.
Lo que sí da, y ahí comparto plenamente, es una percepción de competitividad mayor, ¿no? Digo, en cuanto... Yo hacía la analogía de... Guado era como un globo a medio inflar, ¿no? Que por ahí en 2 meses, llegando a la PASO, se inflaba lo suficientemente a los votos que hubiese tenido el kirchnerismo en ese momento. Claro, pero era medio inflar. Y de hecho, para terminar de inflarlo, sobre todo los primeros 2 meses, hasta llegar a la primaria, ibas a requerir de una Cristina muy activa, inflando ese globo, ¿no? Eso por un lado. Este es un globo que viene inflado, lo cual, insisto, da una percepción de competitividad mayor, lo cual es un montón ya de por sí, porque digo, es un gobierno golpeado por 4 años de su propia gestión, de sus propios problemas, en un clima político, en un clima interno de mucha negatividad, de la mano con el país, digo, pero internamente, militantes, ministros, potenciales ministros futuros, potenciales diputados, la verdad que les cuesta internamente. Y entonces creo que ahí Sergio Massa, por su volumen, por su poder, por su que trabaja 26 horas diarias, le da, arranca la carrera en un lugar distinto. Eso me parece relevante para pensar el fenómeno Sergio Massa. Pero insisto, va a tener un gran problema Sergio Massa. Voy a empezar por lo obvio, pues un ministro que tiene 120 y pico % de punto de inflación. Vos decías, el futuro es siempre peor que el pasado. Bueno, es un ministro que le cuesta mucho, le va a costar defender su propia gestión. Y yo sí percibo que esta es una elección que la ciudadanía demanda cambio. Tal vez no queda demasiado claro qué tipo de cambios. Uno que más rupturista, uno que busca el 70%, uno que busca romper el Banco Central, otro... Digo, pero sí es es difícil ser la continuidad de esta gestión. Es más, yo creo más que a un candidato completamente kirchnerista en la lista, hasta le hubiese costado menos separarse de esta gestión que lo que le va a costar a Sergio Massa. No digo que no lo logre, es un desafío gigante, pero para mí el gran punto es que él cambia la percepción. Hay un clic que el gobierno hace, que el oficialismo hace, y que hace la oposición, que era la segunda parte de tu consulta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el peronismo se vio fuerte, Juntos por el Cambio se abroqueló, históricamente. Cuando el peronismo se vio débil, estos últimos 4 años, con mucha lucha interna, pierde muy claramente elección de mitad de término. Es cierto que tenías un corrimiento del líder que ordenaba, ¿no? Mauricio Macri, y empezó la disputa Larreta-Bullrich, pero cuando el peronismo, el kirchnerismo se vio débil, Juntos por el Cambio se separó. Las bases empezaron a separarse y los líderes empezaron a ser divergentes. Esto es un pasito para adelante porque se percibe a un peronismo más competitivo de lo que era. No sé si será verdad, mentira, pero se lo percibe así y es suficiente. Entonces eso, para mí, hace que es interesante porque el gobierno definió, ¿qué hacemos? ¿Identidad o pragmatismo? Y lo definieron internamente, con mucho ruido, ¿no? Una semana de mucho ruido, unos días de mucho ruido, pero definieron pragmatismo. Digo, Guado o Massa. Pragmatismo sería Massa, identidad kirchnerista sería Guado. Juntos por el Cambio tiene la misma disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Pragmatismo o identidad? Pero la diferencia es que la ciudadanía, su votante, va a definir qué hacemos, pragmatismo o identidad. Pragmatismo, Bullrich eligiendo a Luis Petri de vice, identidad pura, o Larreta, con Carrió, con Espert, con Pichetto, con Morales, con Cynthia Houghton, digo, pragmatismo, ¿no? Busca vender ese... Entonces, ahí lo interesante será ver qué piensa el votante de Juntos por el Cambio. Porque al verlo, si el peronismo, insisto, está débil, parecía que el clima de época tenía más que ver con lo identitario, ¿no? Patricia Bullrich, era identidad. Me permito poner un signo de pregunta, no tengo respuesta, pero me permito poner un signo de pregunta, que el gran desafío de esta campaña para el lado de Bullrich me parece muy claro, es evidente, y está haciendo bien la campaña que está haciendo, y va a seguir en un camino bastante evidente y contundente. Me permito poner el signo de pregunta para un desafío que tendrá Horacio Rodríguez Larreta, que será vender ese pragmatismo en términos de que es más útil, más hábil estratégicamente para vencer a ese peronismo que se percibe más competitivo. ¿Vos querés decir algo? Podría, pero te escucho. No, a ver, lo que les voy a pedir es que las respuestas sean breves, pero no quiero dejar de preguntar sobre 2 fenómenos
que han estado en todas las elecciones provinciales que se han dado hasta ahora, inclusive en la de Córdoba de ayer. Ausentismo o voto nulo, entre los dos en Córdoba ayer sumaron el 40%, y la mala elección que en todas las provincias hizo Javier Milei, que parecía el gran fenómeno. Quiero pedirles una reflexión sobre eso, pero por favor sean breves. Yo me alegro porque cuando me preguntaste si quería decir algo que es un poco esto. De la descripción de Juan y de lo que observamos, lo que podemos destacar es que los actores políticos están pensando qué hacer en función de los otros actores políticos. Patricia Bullrich se derechiza para que Milei no le saque votos. Rodríguez Larreta pone a Espert, que era socio de Milei, para no ceder espacio a Patricia Bullrich. El peronismo pone a Massa, porque los otros están... Todos están tomando decisiones en función de los otros. ¿Quién está tomando decisiones en función de la sociedad? Quiero decir, ¿dónde hay, por ejemplo, dónde hay una coalición que exprese a los sectores urbanos medios de una sociedad liberal, progresista, comerciantes, pequeños empresarios, universitarios, profesionales, que quieren una política laica, ¿no? Que quieren una política orientada al mercado, pero sin descuidar las tareas fundamentales del Estado, y que quieren bienes públicos, algo que en Argentina ha sido muy importante, bienes públicos de calidad, que quieren abrirse al mundo, pero no de un modo de deteriorar el empleo local y agravar las crisis sociales. ¿Quién escucha a esa parte de la sociedad que siempre tuvo una representación política? Y doy este ejemplo porque es uno de los ejemplos más claros de una clase dirigente que no está atenta a lo que hacen los otros. Explica el ausentismo. Claro. Quiero decir, eso explica el ausentismo y va a explicar el voto en blanco. Yo creo que va a haber mucho voto en blanco y creo que está bien el voto en blanco. El voto en blanco es un voto democrático, no como el ausentismo. El ausentismo es me voy del sistema. En términos de Albert Hirschman es hacer éxito, salirse del sistema. El voto en blanco es en Córdoba participar. ayer fue casi el 8%. ¿no? Claro. El voto en blanco es participar diciendo yo quiero la democracia, ejerzo mi derecho ciudadano, pero no estoy satisfecho con las opciones que me presentan. Y creo que esto va a crecer porque los actores están mirando a sus pares para decidir. No están escuchando ni los problemas, ni las intenciones, ni están proponiendo visiones que sean atractivas para la sociedad. ¿Qué ofrecen? ¿Qué le ofrecen discursivamente? ¿Qué le ofrecen intelectualmente? ¿Qué ofrecen como imaginación? ¿Dónde hay un impulso de futuro que resulte atractivo? No existe en el discurso político contemporáneo, no solo en Argentina, pero particularmente en Argentina. Juan. Yo estoy casi convencido que la participación va a ser uno de los grandes temas de discusión el día después de la primaria. Lo vimos en casi todas las elecciones provinciales. Algunos ejemplos como Tierra del Fuego con 20 puntos de voto en blanco fue un hito. Ahora en Córdoba tuviste una participación también considerablemente baja. Es cierto que en ese juego de no participar, voto en blanco, voto nulo o Milei, que hasta podría ser en parte un votante, hasta un vehículo para canalizar esa bronca, los tres primeros aparecieron, ¿no? Voto en blanco apareció, algo de nulo habrá aparecido, participación baja definitivamente es un tema a considerar. Hasta ahora en lo provincial no ha habido un desempeño de Milei bastante decepcionante. También es cierto que en las investigaciones provinciales convivía y convive de manera bastante extraña que Milei mide algo y sus candidatos miden muy poco, ¿no? Digo, la cara, la figura Milei mide considerablemente más que sus candidatos provinciales y se vio en las elecciones. Lo cual yo me permito poner cierto signo de interrogación, pero es cierto que en el proceso de elección tras elección tras elección, donde nunca aparece en la foto, empieza a ser un problema, ¿no? Pero vuelvo a lo primero, de la mano de esta apatía, de este desencanto, vos hablás 12 años sin creación de empleo privado, una Argentina estancada con un nivel de pobreza por encima de los estándares nuestros históricos,
ni hablar con la inflación, aunque somos una sociedad muy acostumbrada a la inflación, todo está por encima. Ahora, en ese esquema yo creo que la foto de la primaria, la foto de agosto va a ser muy interesante porque no creo que sea definitoria. Me da la percepción, porque va a haber, creo, menos gente votando de la que va a haber en octubre. Y entonces ahí va a ser un proceso largo. Sí me da la impresión que en esto de elegir en función de lo que hace el otro, digo, la figura de Sergio Massa sí genera en los mercados internacionales, que ya ha habido movimientos fuertes de una PASO a una general, genera que el riesgo, el temor argentino baje. Que el temor hoy por hoy en los mercados, no digo que sea representativo del mundo entero ni de todos los argentinos, pero en los mercados internacionales el temor lo ven en Milei hoy por hoy, que al parecer es un temor un poquito más bajo de lo que era hace algunos meses. Te agradezco a los dos. Gracias. Una pausa.